Cuando los ejércitos aliados comenzaron a liberar los campos de concentración en 1945, lo que encontraron superaba cualquier horror imaginable: cuerpos apilados, prisioneros esqueléticos y almas rotas por años de tortura. Para los judíos que sobrevivieron al Holocausto, la liberación no significó libertad inmediata, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Muchos estaban enfermos, sin familia, sin patria y sin un lugar al que regresar. Tras la guerra, más de 250.000 judíos sobrevivientes fueron ubicados en campos de desplazados en Alemania, Austria e Italia. Allí, bajo administración aliada, comenzaron lentamente a reconstruir sus vidas. Algunos esperaban emigrar a América o a Palestina, mientras otros formaban nuevas familias entre los pocos que quedaban. Muchos se unieron a movimientos sionistas o colaboraron con redes clandestinas para escapar del continente. La catástrofe, la solución final que exterminó a 6 millones de judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria del Tercer Reich no solo avanzó sobre territorios europeos con tanques y aviones, también lo hizo con una ideología implacable, sistemática, que buscaba la eliminación total de un pueblo. El Holocausto o la Shoah no fue un crimen de odio improvisado. Fue una política de Estado cuidadosamente diseñada y ejecutada con una precisión escalofriante. Entre 1941 y 1945, cerca de 6 millones de judíos europeos fueron asesinados por el régimen nazi en una operación que desdibujó las fronteras entre lo humano y lo inhumano. Los orígenes del antisemitismo nazi se remontan a mucho antes del estallido de la guerra. Desde la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán había impulsado una retórica virulenta contra los judíos, a quienes culpaban de todos los males de Alemania, desde la derrota en la Primera Guerra Mundial hasta la crisis económica que la asoló durante la República de Weimar. En 1935, las leyes de Nuremberg institucionalizaron esa discriminación. Los judíos fueron despojados de su ciudadanía alemana, sus derechos civiles y su lugar en la sociedad. A partir de entonces, fueron parias legales. Pero fue con el estallido de la guerra en 1939 y la posterior invasión de Polonia cuando la política antisemita nazi dio un giro brutal. Los territorios conquistados por la Wehrmacht estaban poblados por millones de judíos. En el este, especialmente en Polonia, Ucrania y los países bálticos, las comunidades judías eran antiguas, numerosas y culturalmente vibrantes. El régimen nazi las percibía como una amenaza que debía ser eliminada. Inicialmente, los judíos fueron confinados en guetos, barrios cerrados y hacinados, donde las condiciones sanitarias y alimentarias eran deplorables. El gueto de Varsovia, uno de los más grandes, llegó a albergar a más de 400.000 personas en apenas unos kilómetros cuadrados. El hambre, las enfermedades y la brutalidad de las SS se convirtieron en el pan de cada día. Pero esta etapa fue solo el preámbulo. En 1941, tras el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética, se dio paso a una nueva fase: el asesinato masivo. Las Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio, comenzaron a ejecutar a miles de personas en bosques, campos y aldeas. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran alineados junto a fosas comunes y fusilados. En Babi Yar, Ucrania, más de 33.000 judíos fueron asesinados en solo 2 días. Pero incluso este método resultaba para los jerarcas nazis ineficiente. Fue entonces cuando surgió la llamada solución final al problema judío. En enero de 1942, durante la conferencia de Wannsee, altos funcionarios del Tercer Reich se reunieron en las afueras de Berlín para planificar la exterminación sistemática del pueblo judío europeo. No se trataba ya de expulsarlos, deportarlos o segregarlos. Se trataba de eliminarlos, uno a uno, hasta no dejar rastros. Así nacieron los campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Chelmno. A diferencia de los campos de concentración, creados para el trabajo forzado o la represión política, estos campos tenían un solo propósito: la muerte. Eran fábricas del asesinato en masa. Los deportados llegaban en trenes de ganado tras días sin comida ni agua. Al bajar, eran separados por médicos nazis,
entre los aptos para trabajar o los condenados a morir. La mayoría no sobrevivió la primera selección y fueron llevados directamente a las cámaras de gas. En Auschwitz, el campo más letal de todos, se perfeccionó el uso del Zyklon B, un pesticida letal convertido en arma genocida. Miles de cuerpos eran incinerados diariamente en crematorios industriales. El humo que salía de las chimeneas se convirtió en el símbolo más atroz del Holocausto. En su cúspide operativa, Auschwitz podía asesinar hasta 10.000 personas al día. Pero la crueldad nazi no se limitó al asesinato físico, también implicó la deshumanización sistemática. A los judíos se les rapaba la cabeza, se les despojaba de sus ropas y pertenencias, se les tatuaba un número en el brazo, reduciendo su identidad a una cifra. Se destruyeron familias enteras, se realizaron experimentos médicos con víctimas vivas y se destruyeron símbolos culturales relacionados al judaísmo, como sinagogas, libros y cementerios. Se intentó borrar no solo a las personas, sino también su memoria. La mayoría de las víctimas nunca tuvieron una tumba. Desaparecieron en el anonimato del humo, en el silencio de los trenes, en las fosas de Europa Oriental. La frialdad administrativa con que el régimen nazi organizó el genocidio lo convirtió en una maquinaria moderna, casi burocrática, de la aniquilación. A medida que la guerra avanzaba y los aliados comenzaban a revertir la situación en los frentes, el Tercer Reich intensificó los asesinatos, intentando borrar las huellas del crimen. Se destruyeron crematorios, se obligó a los prisioneros a exhumar cuerpos y quemarlos, se disolvieron los campos más evidentes. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran innegables. El Holocausto no solo representó el asesinato de 6 millones de personas, fue un intento sistemático de borrar una cultura, una religión, una historia. Fue el fracaso absoluto de la civilización europea, que permitió, por acción u omisión, que esto ocurriera. Fue el punto más bajo de la humanidad moderna, una advertencia imborrable de hasta dónde puede llegar el odio cuando se convierte en política de Estado. Y aún más desgarrador es que hubo sobrevivientes. Personas que escaparon a la muerte por azar, resistencia o intervención. Hombres, mujeres y niños que vieron a sus familias desaparecer, que caminaron entre cadáveres, que vivieron en condiciones infrahumanas. Ellos cargaron con la memoria del horror. Ellos serían los testigos que el mundo no podría ignorar. Pero la historia de estos sobrevivientes no terminó con la caída del Tercer Reich. De hecho, para muchos, fue entonces cuando comenzó su verdadero calvario. La liberación de los campos no fue sinónimo de libertad. Lo que vino después fue una lucha por la dignidad, por la justicia, por la posibilidad de reconstruir una vida entre las ruinas del pasado. El horror a la vista, la liberación de los campos de concentración nazis y su impacto en el mundo. En el invierno de 1945, mientras el Tercer Reich comenzaba a derrumbarse bajo el avance implacable de los aliados, algo inesperado y profundamente perturbador apareció ante los ojos de los soldados que cruzaban las fronteras del Reich, los campos de concentración y exterminio. Lo que encontraron en aquellos lugares superaba la imaginación y desbordaba todo conocimiento previo sobre la crueldad humana. La primera gran liberación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo Soviético el 27 de enero de 1945, cuando sus tropas irrumpieron en Auschwitz-Birkenau. Lo que encontraron allí fue una escena fantasmal: barracones semivacíos, cuerpos apilados, hornos crematorios destruidos parcialmente en un intento de ocultar los crímenes y alrededor de 7.000 prisioneros que habían sido abandonados por los nazis durante la evacuación. Muchos de ellos estaban al borde de la muerte por desnutrición, enfermedades o congelamiento. No sabían si estaban vivos o muertos. No sabían si el horror había terminado o si simplemente se transformaba. Poco después, los británicos liberaron Bergen-Belsen, los estadounidenses llegaron a Buchenwald, Dachau y Mauthausen, y los franceses a Natzweiler-Struthof. En cada uno de estos campos se repetía la misma imagen: seres humanos reducidos a esqueletos vivientes, sobrevivientes que apenas podían mantenerse en pie, niños sin nombre, mujeres con miradas vacías, hombres incapaces de comprender que el horror había llegado a su fin. Los soldados liberadores, incluso siendo hombres endurecidos por años de guerra, no estaban preparados para lo que vieron. Algunos vomitaron, otros lloraron, pero también muchos tomaron fotografías.
incapaces de creer que lo que tenían delante no era una pesadilla. Las imágenes de los campos liberados comenzaron a circular por la prensa internacional y llegaron a las pantallas de cine en los países aliados. La humanidad descubrió entonces con espanto el verdadero significado de la palabra genocidio. Las reacciones fueron inmediatas y múltiples. Por un lado, se trató de una conmoción moral profunda. Por el otro, de un desconcierto político y diplomático. ¿Cómo había sido posible que semejante crimen se hubiera llevado a cabo a plena luz del día durante años sin que las potencias del mundo lo impidieran? La pregunta no encontró una respuesta fácil. Las primeras fotografías y filmaciones comenzaron a circular en los días y semanas posteriores a la liberación de los campos. Los noticieros británicos y estadounidenses incluyeron segmentos donde se mostraban las imágenes captadas en Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. En las salas de cine de Londres, Nueva York o París, los espectadores reaccionaron con incredulidad, horror y muchas veces negación. Era común que algunos se taparan los ojos, que otros abandonaran la sala o que se escucharan gritos ahogados de espanto. La humanidad no tenía un lenguaje adecuado para procesar aquello. El Holocausto rompía los marcos morales conocidos. La opinión pública de los países aliados quedó profundamente impactada. En el Reino Unido, el discurso del primer ministro Winston Churchill se tiñó de una dureza inusitada. En Estados Unidos, el presidente Harry Truman autorizó la creación de comisiones para documentar los crímenes y preservar las pruebas. Francia, todavía tambaleante tras la ocupación alemana, enfrentaba su propia culpa: la colaboración del régimen de Vichy con la deportación de judíos franceses a Auschwitz. El impacto emocional fue tan fuerte que muchos comenzaron a cuestionarse si los aliados habían hecho lo suficiente para detener el genocidio. La crítica creció especialmente en los círculos judíos. Documentos posteriores revelaron que los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses ya sabían, al menos desde 1942, de la existencia de un plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa. Sin embargo, no se tomaron acciones militares directas para interrumpir ese proceso, ni bombardeos a las vías férreas que llevaban a Auschwitz, ni ataques a los crematorios, ni operaciones de rescate a gran escala. El descubrimiento de los campos de concentración trajo consigo una urgencia moral. Se hacía necesario juzgar a los responsables, dar voz a las víctimas y crear un marco legal que impidiera que algo semejante pudiera repetirse. Así, comenzó a gestarse lo que más tarde se conocería como los Juicios de Nuremberg, una iniciativa jurídica sin precedentes que definió por primera vez los crímenes contra la humanidad. Los testimonios de los sobrevivientes impactaron profundamente a los jueces, fiscales y audiencias. No se trataba solo de cifras, era el relato de cómo se obligaba a los prisioneros a cavar sus propias tumbas, de cómo se separaban a madres de sus hijos en la rampa de llegada, de cómo se utilizaban cuerpos como materia prima para producir jabón o se arrancaban dientes de oro antes de incinerarlos. Los testimonios rompían el silencio y lo hacían con una crudeza devastadora. La Iglesia también reaccionó, aunque con matices. Mientras algunos líderes religiosos condenaron de inmediato el horror nazi, otros optaron por la cautela o el silencio. La actitud del Vaticano fue particularmente ambigua. Si bien el Papa Pío XII había expresado su preocupación general por las víctimas de la guerra, nunca condenó públicamente el genocidio de los judíos durante el conflicto. Esta omisión sería motivo de controversia durante décadas. En el ámbito académico y cultural, el descubrimiento del Holocausto generó un vuelco profundo. Intelectuales, escritores y filósofos comenzaron a plantearse interrogantes sobre la naturaleza humana, la civilización, la modernidad. Si la Alemania ilustrada, la patria de Goethe y Beethoven, hubiera sido capaz de construir Auschwitz, ¿qué significaba entonces el progreso? ¿Era posible confiar en el ser humano después de aquello? En los años siguientes, las universidades incorporaron cátedras sobre el genocidio. Se crearon archivos especializados. Se organizaron simposios internacionales para estudiar el antisemitismo, la propaganda nazi, la psicología de los perpetradores. El Holocausto se transformó en una herida abierta, en un objeto de reflexión constante, y también en un punto de inflexión en la historia moral del siglo XX. Los países aliados también comenzaron a revisar sus propias políticas migratorias, en parte por vergüenza.
Durante la guerra, muchas naciones, incluyendo Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, habían impuesto restricciones severas a la inmigración de judíos europeos. Barcos llenos de refugiados fueron devueltos al continente, donde sus pasajeros terminaron en campos de exterminio. El impacto posterior a la liberación de los campos obligó a estos países a reconsiderar su actitud y, en algunos casos, a recibir a miles de sobrevivientes. Pero el impacto no fue uniforme. En algunos sectores de la sociedad, sobre todo en Europa del Este, el descubrimiento de los campos no modificó sustancialmente las actitudes antisemitas. En ciudades como Cracovia o Kielce, los judíos que regresaban tras la guerra encontraron hostilidad, desconfianza e incluso violencia. El antisemitismo persistía, ahora disfrazado de resentimiento social o miedo a la revancha. Los sobrevivientes no siempre fueron vistos como víctimas, sino como extraños que regresaban a reclamar lo que otros ya habían apropiado. A pesar de ello, el descubrimiento de los campos tuvo un profundo efecto catalizador. La magnitud del crimen obligó a las sociedades aliadas a adoptar una nueva conciencia histórica. Era necesario crear mecanismos de memoria, establecer días de conmemoración, garantizar que las generaciones futuras conocieran lo ocurrido. En este clima de urgencia nació, por ejemplo, el concepto de nunca más, que se convirtió en un lema ético internacional. Los documentales producidos en los primeros años del posguerra, como el célebre Night and Fog de Alain Resnais o las imágenes del ejército estadounidense en Dachau, ayudaron a establecer una narrativa visual del Holocausto. Estas obras no solo informaban, sino que confrontaban. Mostraban el rostro desnudo del mal, y lo hacían con una intención clara, que nadie pudiera decir que no sabía. El impacto del descubrimiento de los campos no se limitó al momento de la liberación. Fue el inicio de un proceso largo de duelo, reflexión y reconstrucción moral. Las potencias aliadas, que habían vencido al nazismo en el campo de batalla, comprendieron entonces que también debían enfrentarlo en el terreno de la conciencia histórica. La segunda prisión. ¿Qué pasó con los prisioneros y los campos de refugiados que instalaron los aliados? Pero la liberación no fue un final feliz. Para los sobrevivientes no hubo celebración. El momento en que las alambradas se abrieron no significó necesariamente el comienzo de una nueva vida. En muchos casos fue el inicio de una nueva lucha, la lucha por la supervivencia, contra el abandono y por encontrar un lugar en un mundo que ya no reconocían. Muchos de los liberados estaban tan débiles que no podían siquiera moverse. Habían pasado meses, a veces años, sin una alimentación adecuada, sin acceso a higiene básica, sufriendo enfermedades como el tifus, la disentería o la tuberculosis. Las condiciones sanitarias eran catastróficas. En campos como Bergen-Belsen los cuerpos se amontonaban sin ser enterrados y las enfermedades infecciosas se propagaban sin control. Las unidades médicas aliadas se vieron rápidamente sobrepasadas. En las primeras semanas, tras la liberación de algunos campos, murieron cientos, incluso miles de prisioneros, no por las manos nazis, sino por las secuelas irreversibles del sufrimiento acumulado. La prioridad inmediata fue la atención médica. Se organizaron hospitales de campaña junto a los campos liberados. En lugares como Bergen-Belsen y Buchenwald, los ejércitos británico y estadounidense comenzaron en cuestión de horas a distribuir alimentos, mantas y suministros básicos. Pero el hambre acumulada por meses no podía resolverse con una ración caliente. La desnutrición extrema había destruido los sistemas digestivos de muchos prisioneros. Al alimentarlos con comida normal provocaba diarreas letales, colapsos intestinales o muertes súbitas, por lo que el proceso de recuperación fue un aprendizaje doloroso, y debía imponerse el juramento hipocrático, ya que intentar salvar a alguien podía, sin querer, matarlo. Los médicos militares, las enfermeras de la Cruz Roja, el personal sanitario y voluntarios locales hicieron lo que pudieron. Algunos de los campos se transformaron de inmediato en centros médicos improvisados. Las duchas, una vez símbolo de exterminio, ahora servían para lavar con agua limpia los cuerpos infestados de piojos. Se rasuraban cabezas para eliminar parásitos y se administraban vacunas para evitar brotes de tifus, cólera o tuberculosis. Muchos prisioneros murieron en los días posteriores a la liberación, no por manos nazis, sino por la acumulación irreversible del sufrimiento anterior.
Pero no todos los sobrevivientes estaban enfermos. Algunos, aunque débiles, conservaban su lucidez. Querían saber qué había pasado con sus familias, querían volver a sus hogares y, por sobre todo, querían respuestas y justicia. Sin embargo, la realidad que los esperaba era mucho más compleja de lo que imaginaban. Mientras los campos se vaciaban de cadáveres, los aliados comprendieron rápidamente que no podían simplemente liberar a todos los prisioneros y esperar que cada uno retomara su vida anterior. La mayoría de ellos no tenía un hogar al cual regresar. Muchos pueblos habían sido destruidos. Otras ciudades, como Varsovia o Minsk, ya no existían en la forma que conocieron. Y más aún, muchos de los sobrevivientes eran huérfanos, únicos miembros de sus familias aún con vida. Ante esta situación se tomó una decisión práctica pero crucial: establecer campos de personas desplazadas, conocidos en inglés como Displaced Persons Camps o DP Camps. Estos no eran campos de concentración, sino refugios organizados por los aliados bajo la administración de las Naciones Unidas, que desde 1943 ya operaba a través de la organización predecesora llamada UNRWA, la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación. Bajo esta iniciativa se instalaron más de 700 campos de desplazados a lo largo de la Europa devastada, especialmente en Alemania, Austria e Italia. Allí se alojaron no solo judíos, sino millones de personas que habían sido arrancadas de sus lugares de origen durante la guerra, como prisioneros políticos, esclavos laborales, excombatientes soviéticos, romaníes, civiles polacos y sobrevivientes de múltiples nacionalidades. Sin embargo, los judíos que llegaban a los campos de desplazados enfrentaban una situación particular. Ellos no eran simplemente desplazados, sino que eran víctimas de un intento de exterminio sistemático. No querían volver a los países donde habían sido delatados por vecinos, deportados por gobiernos colaboracionistas o ignorados por comunidades enteras. El retorno al hogar para ellos no era una opción segura. Muchos sobrevivientes judíos manifestaban abiertamente su deseo de emigrar, especialmente a Palestina. Pero mientras tanto, los DP Camps se convirtieron en pequeñas comunidades, a veces improvisadas, a veces organizadas con notable eficacia. Allí, por primera vez en años, los sobrevivientes podían dormir sin miedo. Se organizaron cocinas comunitarias, clases de hebreo, servicios religiosos, funerales colectivos, escuelas para niños y hasta representaciones teatrales. El renacer cultural fue notable. Sobrevivir al Holocausto no significaba solo seguir respirando, significaba reconstruir una identidad devastada. En algunos campos, como el de Föhrenwald, se desarrolló una auténtica vida comunal judía. Se imprimieron periódicos en yiddish, se organizó una administración interna y surgieron incluso estructuras de autodefensa. Los sobrevivientes comenzaron a escribir sus testimonios, muchas veces con urgencia, antes de que el horror se perdiera en el olvido. También aparecieron las primeras iniciativas sionistas, con jóvenes que recibían formación física y agrícola para emigrar a Palestina. La administración de los campos fue responsabilidad combinada de los aliados y de organizaciones humanitarias. La UNRWA, la Cruz Roja, la Joint Distribution Committee, la Jewish Agency for Palestine y otras instituciones trabajaban día y noche para abastecer los campos, tramitar papeles, ayudar con la reunificación familiar y preparar a los sobrevivientes para su próxima etapa. Algunos esperaban poder ir a Estados Unidos, otros a Canadá, Australia o Sudamérica. Pero las trabas burocráticas, las cuotas migratorias y la lentitud de los gobiernos hacían que la espera fuera interminable. A pesar de su función esencial, los campos de desplazados también enfrentaron críticas. Había escasez de recursos, hacinamiento, tensiones étnicas entre los grupos y una sensación de limbo permanente. Algunos sobrevivientes habían vivido 5 o 6 años en campos nazis y ahora se veían forzados a permanecer años adicionales en nuevos campos, esta vez sin alambres de púas, pero también sin libertad total. La situación se volvió tan crítica que, en 1945, el presidente Truman envió una comisión encabezada por Earl Harrison a investigar las condiciones de los judíos en los campos. El informe Harrison, publicado ese mismo año, fue lapidario. Declaró que para esos judíos el horror de los campos de concentración había terminado, pero que la pesadilla aún continuaba.
señaló la falta de trato diferencial a los sobrevivientes del Holocausto y exigió soluciones inmediatas. A partir de ese informe, se mejoraron las condiciones, se aceleraron los procesos de reasentamiento y se inició un cambio de política migratoria en algunos países. En paralelo, las autoridades aliadas comenzaron el proceso de desnazificación de Alemania. Muchos de los antiguos campos de concentración fueron utilizados para albergar prisioneros de guerra nazis o colaboradores. Otros fueron transformados en sitios de memoria. Algunos, en cambio, simplemente se abandonaron. Pero la prioridad seguía siendo humanitaria: atender a los vivos, devolverles su dignidad y ofrecerles una salida. Durante este período, entre 1945 y 1948, aproximadamente 250.000 judíos vivieron en campos de desplazados. Fue, en muchos sentidos, un capítulo olvidado de la posguerra. Pero en esos años se gestó la reconstrucción de comunidades enteras, el renacimiento del idioma hebreo y el surgimiento de una nueva conciencia colectiva. En medio de las ruinas de Europa, los sobrevivientes comenzaban a escribir su propio futuro. Europa, tierra de nadie, la reacción contra los judíos que intentaron volver a sus hogares que habían sido expropiados. Para muchos judíos que sobrevivieron al Holocausto, el deseo inmediato tras la liberación no era otro que regresar a casa, volver a su ciudad, a su aldea o a su barrio, volver a entrar por la puerta de la vivienda que habían tenido que abandonar bajo amenaza o deportación y recuperar algo de la normalidad arrebatada. Sin embargo, ese viaje de retorno en miles de casos no condujo a la esperanza sino a un segundo trauma, ya que los hogares que habían dejado atrás ya no existían, o peor aún, existían, pero estaban ocupados por otros inquilinos. Expropiadas durante la guerra, muchas propiedades judías habían sido entregadas a vecinos, funcionarios colaboracionistas, colonos traídos por el régimen nazi o simples oportunistas. En Polonia, Hungría, Ucrania, Rumania, Francia o incluso Alemania, millones de casas, departamentos, negocios, almacenes y tierras pasaron a manos ajenas con absoluta impunidad. Cuando los sobrevivientes regresaban, a menudo eran recibidos no con compasión, sino con hostilidad. Eran vistos como intrusos, como una amenaza al nuevo orden local, independientemente de que fueran los legítimos propietarios de los inmuebles. En muchos pueblos, sus propiedades ya habían sido vendidas o repartidas por las autoridades colaboracionistas durante la guerra, y sus actuales ocupantes no estaban dispuestos a devolver nada. Los intentos de reclamar viviendas o bienes personales generaron tensiones intensas. Algunas autoridades locales se negaban a registrar los reclamos y otras, directamente, los ignoraban. Los sobrevivientes, extenuados física y emocionalmente, eran sometidos a laberintos burocráticos que terminaban casi siempre en la nada. Pero más allá del obstáculo administrativo, lo más brutal fue el rechazo social. El antisemitismo no había desaparecido con la caída del Tercer Reich. Seguía latente, arraigado en años de propaganda, prejuicios y conveniencia material. Para muchos europeos, la eliminación de los judíos había significado también una oportunidad: apropiarse de casas, muebles, joyas, obras de arte, empresas, tiendas. La posibilidad de que ahora regresaran a reclamar lo que era suyo despertaba miedo, rencor e incluso violencia. Uno de los casos más simbólicos de esta violencia fue el pogromo de Kielce, ocurrido en Polonia el 4 de julio de 1946. En esta ciudad, un rumor sin fundamento sobre el supuesto secuestro ritual de un niño cristiano por parte de los judíos se propagó con rapidez. La consecuencia fue una turba enardecida que atacó la sede de la comunidad judía. En pocas horas, 42 judíos fueron asesinados brutalmente. Decenas más resultaron heridos. Muchos eran sobrevivientes recién retornados de los campos. El pogromo de Kielce fue una señal inequívoca que demostraba que incluso después del Holocausto, pese a la horripilante cifra de 6 millones de muertos, el antisemitismo seguía siendo una amenaza real. Para muchos judíos, este hecho fue el punto de quiebre. Comprendieron que Europa no volvería a ser un hogar seguro, que no era un lugar al que volver sin peligro. Cientos de miles de judíos consideraron que el continente donde habían vivido por generaciones se había convertido en tierra hostil.
En la región oriental de Europa, especialmente en Polonia, se registraron otros episodios similares. Entre 1945 y 1946 se contabilizaron más de 350 incidentes violentos contra judíos retornados. Muchos de estos episodios no fueron registrados oficialmente y otros quedaron enterrados en la memoria del miedo. Como resultado, más de 100.000 judíos abandonaron Polonia apenas un año después del fin de la guerra. En otras partes del continente, el panorama no era muy distinto. En Hungría, por ejemplo, la situación económica era desastrosa. El retorno de miles de judíos provocó fricciones con sectores nacionalistas y con los nuevos propietarios de bienes expropiados. En Eslovaquia, las autoridades comunistas bloquearon el retorno de propiedades. En Francia, el proceso de restitución fue lento, complejo y burocráticamente asfixiante. En Alemania, miles de viviendas ocupadas por alemanes comunes impedían que los sobrevivientes siquiera accedieran a sus antiguas calles. Además, no se trataba solo de propiedades. Muchos judíos intentaron reanudar vínculos familiares, reencontrar vecinos o sencillamente preguntar por amigos, pero en muchos casos encontraron silencio, evasivas y frialdad. La colaboración civil con el régimen nazi había sido más extensa de lo que se quería admitir, y con ello la culpa silenciosa se transformaba en indiferencia o agresión. A este rechazo se sumaba la pobreza generalizada del continente. La Europa de 1945 estaba en ruinas, millones de desplazados, ciudades bombardeadas, sistemas políticos colapsados. En ese caos, los sobrevivientes del Holocausto no eran vistos como víctimas, sino como una carga más. En ocasiones incluso como competidores por recursos escasos como viviendas, alimentos o un puesto de trabajo digno. Algunas iniciativas oficiales intentaron abordar el tema de la restitución de bienes. En países como Francia, Bélgica y los Países Bajos se crearon comisiones de restitución que permitieron recuperar algunas propiedades, especialmente obras de arte, empresas o cuentas bancarias. Pero el proceso fue desigual, lento y muchas veces simbólico más que real. En Europa del Este, bajo el dominio soviético, el concepto mismo de propiedad privada había sido abolido. Los reclamos eran, en la práctica, imposibles. Ante esta situación, miles de judíos renunciaron al intento de recuperar lo perdido. Dejaron atrás sus pueblos natales y se dirigieron a los campos de desplazados, donde comenzaban a formarse comunidades de tránsito hacia un nuevo destino. Palestina, Estados Unidos, Argentina, Canadá o Australia se convertían en horizontes posibles. Cualquier lugar que les ofreciera seguridad y una mínima posibilidad de reconstruir una vida. Paradójicamente, el Holocausto no solo destruyó comunidades judías enteras, sino que también volvió irreparable la relación entre los judíos y gran parte del continente europeo. El regreso fue imposible, no por falta de voluntad, sino por falta de aceptación. Los sobrevivientes comprendieron que la Europa posterior a 1945 no los recibía como ciudadanos, sino como fantasmas del pasado que muchos preferían olvidar. El trauma del retorno frustrado quedó grabado en la memoria colectiva de los sobrevivientes. No fue solo la pérdida de seres queridos, sino también la certeza de que los lugares donde habían nacido les habían dado la espalda. Las calles que conocían, los idiomas que hablaban, las culturas que compartían ya no les pertenecían. Europa, su hogar durante siglos, había dejado de serlo. La Tierra Prometida. El intento de algunos judíos sobrevivientes de refugiarse en Palestina. Luego de que Europa mostrara síntomas de rechazar a los sobrevivientes del Holocausto, Palestina se convirtió en el faro de esperanza para miles de judíos que habían logrado salir de los campos. Para muchos no era solo una tierra de promesas bíblicas, sino la última posibilidad real de vivir sin miedo, sin persecución y sin rechazo. Europa les había fallado. América parecía lejana y con cupos migratorios limitados. Sin embargo, Palestina, bajo mandato británico, aparecía como el destino natural del renacer judío, pero esa esperanza chocó rápidamente con la realidad política del momento. Desde 1920, Palestina estaba bajo administración del Reino Unido y el mandato británico, establecido por la Sociedad de Naciones, reconocía el derecho del pueblo judío a establecer un hogar nacional en la región, tal como lo planteaba la Declaración Balfour de 1917.
Sin embargo, también debía proteger los derechos civiles de la población árabe, mayoritaria en el territorio. Durante las décadas de 1920 y 1930, el aumento de la inmigración judía, especialmente proveniente de Europa Oriental y Alemania nazi, había generado una creciente tensión con la población árabe palestina. Motines, disturbios y revueltas culminaron en la Gran Revuelta Árabe entre 1936 y 1939. Como consecuencia, el gobierno británico adoptó una postura restrictiva. En 1939 emitió el llamado Libro Blanco, que limitaba severamente la inmigración judía a Palestina a solo 75.000 personas en 5 años, cifra insignificante frente a los millones de refugiados generados por la guerra y el Holocausto. Tras el fin de la guerra en 1945, los sobrevivientes del Holocausto que se encontraban en campos de desplazados en Alemania, Austria e Italia comenzaron a organizarse para intentar llegar a Palestina. No solo se trataba de individuos aislados, surgieron movimientos organizados como el Brijá, que significa fuga en hebreo, una red clandestina compuesta por excombatientes judíos, miembros de la resistencia y activistas sionistas que facilitaban el traslado de refugiados a puertos del Mediterráneo. Entre 1945 y 1948, más de 250.000 judíos intentaron emigrar ilegalmente a Palestina. Lo hicieron en barcos desvencijados, sobrecargados, a menudo sin bandera y con documentos falsificados. Esta migración clandestina fue conocida como Aliyah Bet, o la segunda inmigración, en contraste con la inmigración legal. Los británicos, sin embargo, mantenían un férreo control naval. Muchos de estos barcos eran interceptados y desviados hacia Chipre, donde los pasajeros eran confinados en campos de detención. Uno de los casos más notorios fue el del barco Exodus 1947. Con 4.515 sobrevivientes del Holocausto a bordo, el Exodus partió del puerto francés de Sète en julio de 1947 con destino a Palestina. Al llegar a las costas, fue abordado violentamente por tropas británicas. El enfrentamiento dejó 3 muertos y decenas de heridos. Los pasajeros fueron trasladados a puertos en Francia, donde se negaron a desembarcar. Y finalmente fueron devueltos a Alemania, la imagen de judíos liberados de los campos de concentración siendo enviados de nuevo a suelo alemán generó un escándalo internacional y una ola de repudio contra la política británica. En paralelo, la comunidad judía en Palestina, el Yishuv, intensificó la presión para permitir el ingreso de los refugiados. Grupos armados como el Haganá, el Irgun y Lehi no solo colaboraban con la inmigración clandestina, sino que también realizaban operaciones armadas contra objetivos británicos, buscando forzar un cambio de política. La tensión escaló con atentados, sabotajes y acciones espectaculares como el bombardeo del Hotel King David en Jerusalén en 1946. El gobierno británico, debilitado por los costos de la posguerra y sin capacidad para contener el conflicto en Palestina, decidió trasladar la cuestión a las Naciones Unidas. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que dividía Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan con reservas. Los líderes árabes lo rechazaron de plano. Mientras tanto, los refugiados seguían llegando. Muchos de los que eran detenidos en Chipre esperaban meses, incluso años, para obtener una visa. En los campos de desplazados de Europa la frustración crecía. La única luz al final del túnel seguía siendo Palestina. Algunos lograron llegar en secreto, fundiéndose con las comunidades agrícolas del desierto o integrándose a kibutzim. Para los sobrevivientes del Holocausto, el intento de llegar a Palestina era más que un viaje físico. Era una afirmación de vida y una forma de resistencia. Se trataba de una decisión consciente de reconstruir el mundo judío sobre nuevas bases, lejos de la humillación, del odio y del exilio. Muchos vieron en Palestina no solo una tierra prometida, sino una tierra ganada con sangre, con sufrimiento, con dignidad. El esfuerzo por alcanzar Palestina también estuvo marcado por un profundo sentido colectivo. No se trataba solo de salvarse uno mismo. Era el impulso de fundar algo nuevo, de convertir el dolor en fuerza. Las historias de los sobrevivientes que lograron establecerse allí hablan de trabajo agotador, de escasez, pero también de solidaridad,
de sentido de propósito y de reconstrucción de identidades rotas. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, tras el retiro de las autoridades británicas, se proclamó el Estado de Israel. Para cientos de miles de sobrevivientes que esperaban en Chipre, en los campos de Europa, o que ya vivían en los asentamientos judíos en Palestina, ese día marcó el final de un viaje y el comienzo de una nueva historia. Israel, nacido de la catástrofe, sería no solo refugio, sino una nueva patria. Volver a casa, la conformación política del Estado de Israel y el nuevo hogar de los sobrevivientes. El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista y presidente del Consejo Nacional Judío, declaró el establecimiento del Estado de Israel. Aquel momento marcó la culminación de décadas de aspiración sionista, el clímax de una historia de persecuciones, migraciones y resistencia. Para los judíos sobrevivientes del Holocausto fue mucho más que una proclamación política. Fue la reivindicación de un pueblo que, tras haber sido condenado a la extinción, reclamaba ahora su derecho inalienable a existir, a gobernarse, a defenderse. La creación del Estado de Israel fue el resultado de múltiples fuerzas que convergieron al término de la Segunda Guerra Mundial. El sionismo político, iniciado a fines del siglo XIX, había planteado la necesidad de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en respuesta al antisemitismo europeo. La tragedia del Holocausto dio a ese ideal una urgencia irrefutable. Naciones enteras se habían mostrado incapaces de proteger a sus ciudadanos judíos. Solo un Estado propio parecía garantizar su seguridad y su futuro. En 1947, tras años de conflicto entre judíos, árabes y autoridades británicas en Palestina, el Reino Unido renunció a continuar con su mandato sobre el territorio. La cuestión fue trasladada a las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición, que proponía dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. La comunidad judía aceptó la propuesta. La comunidad árabe, tanto dentro como fuera de Palestina, la rechazó. La declaración de independencia, hecha efectiva un día antes del retiro oficial británico, provocó de inmediato una respuesta violenta. 5 países árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, declararon sin titubear la guerra al naciente Estado de Israel. Comenzaba así la primera guerra árabe-israelí, también conocida como la Guerra de Independencia para los israelíes, y la Nakba o la catástrofe para los palestinos. Los sobrevivientes del Holocausto, muchos de los cuales apenas habían llegado a suelo israelí, participaron directamente en el conflicto. Algunos fueron reclutados como soldados. Otros colaboraron en la construcción de fortificaciones, en la agricultura para abastecer al frente o en tareas logísticas. A pesar de su debilidad física, del trauma aún fresco y de las barreras lingüísticas, miles se integraron al esfuerzo bélico como una continuación de su lucha por la vida. Durante la guerra, el recién nacido Estado de Israel logró expandir su control territorial más allá de lo previsto por la partición de la ONU. La victoria militar tuvo un precio humano elevado. Cientos de aldeas palestinas fueron evacuadas, destruidas o absorbidas, y más de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados. Este éxodo masivo generó un conflicto de refugiados que permanece irresuelto hasta hoy. Para los judíos, sin embargo, la independencia de Israel significó un renacimiento nacional. El Estado ofrecía ciudadanía inmediata a cualquier judío que llegara a su territorio. Esta política, conocida como la Ley del Retorno, promulgada en 1950, otorgó refugio a cientos de miles de judíos desplazados por la guerra y por los pogromos aún activos en Europa del Este. Entre 1948 y 1951, más de 700.000 judíos inmigraron a Israel. De ellos, una parte importante eran sobrevivientes del Holocausto, procedentes de Polonia, Hungría, Alemania, Rumania y los campos de desplazados en Austria e Italia. Esta inmigración masiva supuso enormes desafíos para un país que apenas estaba naciendo. Las ciudades se llenaron de tiendas de campaña, barracones y asentamientos improvisados. El Estado tuvo que improvisar sistemas de distribución de alimentos, alojamiento y trabajo. La integración social fue lenta y no exenta de fricciones.
Los sobrevivientes del Holocausto, marcados por años de hambre, pérdida y humillación, llegaban a una sociedad joven, dinámica y militarizada que idealizaba al nuevo judío, la imagen de un hombre fuerte, agricultor y valiente, capaz de satisfacer sus propias necesidades y aportar al Estado. Los recién llegados, en cambio, eran percibidos por algunos como pasivos o rotos por la tragedia. No fue fácil el entendimiento mutuo. El trauma del Holocausto tampoco fue abordado con profundidad en los primeros años del Estado. Muchos sobrevivientes callaban por vergüenza, por dolor o por incomprensión. Las heridas eran invisibles y la narrativa dominante prefería centrarse en la resiliencia y en el heroísmo colectivo. Fue recién en los años 60, con el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, que el relato del Holocausto comenzó a ocupar un lugar central en la identidad israelí. Las voces de los sobrevivientes encontraron entonces un espacio legítimo para ser escuchadas y respetadas. Mientras tanto, Israel se convirtió en un laboratorio de reconstrucción nacional. Los kibutzim, las cooperativas agrícolas, las industrias incipientes, los hospitales y las escuelas florecían. Sobre la devastación se construía una sociedad vibrante, heterogénea, con elementos provenientes de Europa, del Medio Oriente, del norte de África y de la diáspora mundial. Los sobrevivientes del Holocausto, pese a las dificultades, se integraron y contribuyeron activamente a esa construcción. Muchos de ellos participaron en la educación, el arte, la medicina, la investigación y la política. Algunos fundaron museos como Yad Vashem, el Centro de Documentación y Conmemoración del Holocausto en Jerusalén, establecido en 1953. Otros contaron sus historias en libros, en testimonios filmados o en aulas escolares. Su presencia silenciosa fue lentamente transformándose en memoria colectiva y así, Israel se convirtió en el principal refugio de los judíos perseguidos en el mundo. No solo acogió a los sobrevivientes del Holocausto, sino también a comunidades enteras de judíos expulsados del mundo árabe, de Etiopía y de la Unión Soviética décadas después. La existencia misma del Estado representaba un acto de reparación histórica, una respuesta política al antisemitismo y un símbolo de continuidad. A pesar de los conflictos permanentes con sus vecinos, de las guerras, de los atentados y de las amenazas existenciales, Israel se consolidó como un actor central en el escenario internacional. Para muchos sobrevivientes del Holocausto, vivir en un país con ejército propio, con embajadas, con idioma hebreo restaurado, era una experiencia impensada unos años antes, cuando sus destinos estaban en manos de verdugos anónimos. La fundación del Estado de Israel no resolvió todos los problemas del pueblo judío, ni sanó completamente las heridas del Holocausto, pero otorgó algo esencial, como es la posibilidad de vivir con dignidad, bajo leyes propias, con voz y con memoria. Para los que sobrevivieron al infierno nazi, Israel representó un ancla, un punto final al exilio y al silencio. Recuperar el botín nazi, la reparación histórica y los intentos de recuperar los bienes, obras de arte y tierras expropiadas. A medida que la Segunda Guerra Mundial fue quedando atrás, el mundo quedó ante la abrumadora tarea de enfrentar no solo el número inconmensurable de vidas perdidas, sino también la vasta cantidad de bienes, propiedades, empresas, tierras, obras de arte y objetos personales que fueron robados o expropiados sistemáticamente a los judíos europeos. El Holocausto no solo fue una masacre humana, sino que también fue un saqueo económico orquestado por el Estado nazi, sus aliados y, en muchos casos, por ciudadanos comunes que se apropiaron de las pertenencias de sus vecinos judíos. La reparación histórica fue un proceso lento, complejo y en muchos casos incompleto. Los primeros intentos de compensación se dieron en un contexto en el que las prioridades eran otras: la reconstrucción de Europa, el establecimiento de nuevas fronteras, la atención a millones de desplazados. Para los sobrevivientes judíos, que muchas veces no tenían ni papeles, ni testigos, ni siquiera un hogar al cual regresar, la lucha por la restitución era una tarea titánica. En 1952, apenas 4 años después de la fundación del Estado de Israel, se firmó uno de los acuerdos más significativos en este terreno. El Acuerdo de Luxemburgo entre Alemania Occidental e Israel estableció que la República Federal Alemana reconocía su responsabilidad moral y legal en relación con los crímenes del nazismo y se comprometía a realizar pagos de reparaciones.
Este acuerdo fue duramente debatido tanto dentro de Israel como en la diáspora. Para muchos, aceptar dinero de Alemania era inaceptable. Para otros, era un acto pragmático necesario para reconstruir vidas rotas y un Estado aún en pañales. A través de este pacto, Alemania se comprometió a pagar una suma inicial de 3.000 millones de marcos alemanes al Estado de Israel y otros 450 millones a la Claims Conference, la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, una organización que actuaría en nombre de los judíos sin Estado o sin herederos directos. Este acuerdo marcó el inicio de una larga serie de compensaciones individuales, colectivas y simbólicas que continuaron en las décadas siguientes. El proceso de restitución individual fue particularmente doloroso. Los sobrevivientes debían demostrar su identidad, sus pérdidas, su condición de víctimas. Muchos no tenían documentos, ni testigos o recursos legales, por lo que algunos fueron rechazados inmediatamente, mientras que otros esperaron décadas. Las indemnizaciones llegaron tarde, a veces cuando los destinatarios ya habían muerto o estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad. A pesar de las dificultades, millones de personas lograron recibir algún tipo de compensación económica. Más complejas aún fueron las restituciones de propiedades físicas, como casas, negocios o tierras. En muchos casos los bienes habían sido ocupados por otras familias, vendidos o destruidos. Algunos estados de Europa del Este, bajo regímenes comunistas, estatizaron todo lo que los nazis habían expropiado y rechazaron cualquier reclamo. Fue recién después de la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque soviético que comenzaron a reabrirse ciertos expedientes, pero no todos avanzaron. La burocracia, la falta de voluntad política y el tiempo transcurrido fueron obstáculos poderosos. En paralelo surgió otra dimensión del saqueo: la apropiación de bienes culturales. Durante la ocupación nazi, se confiscaron cientos de miles de obras de arte, libros, manuscritos, instrumentos musicales y colecciones privadas. Parte de este botín fue reunido por altos jerarcas nazis como Hermann Göring, otro tanto por museos, universidades y coleccionistas privados. La campaña de arianización económica incluyó también bibliotecas y archivos enteros. Después de la guerra, miles de obras fueron halladas por los ejércitos aliados. Se establecieron equipos como los Monuments Men, encargados de localizar, identificar y devolver estas piezas. Sin embargo, muchos objetos nunca regresaron a sus dueños originales. Algunos desaparecieron, mientras que otros fueron entregados a gobiernos erróneos, aunque se cree que la mayoría quedaron almacenados en museos de Europa, sin etiquetado claro o sin investigación de procedencia. A partir de los años 90, y especialmente tras la Conferencia de Washington sobre activos del Holocausto en 1998, el mundo comenzó a tomar más en serio esta deuda pendiente. En dicha conferencia, 44 países firmaron principios no vinculantes para facilitar la restitución o compensación por obras de arte robadas. Estos principios alentaron a los museos a revisar sus colecciones y a hacer públicos los catálogos de obras con procedencia dudosa. Numerosos procesos de restitución se aceleraron a partir de ese momento. Pinturas de Gustav Klimt, Egon Schiele, Pablo Picasso o Marc Chagall fueron devueltas a herederos judíos, en algunos casos tras décadas de litigios. No obstante, muchos museos aún mantienen obras cuya procedencia está en disputa. Y no todos los estados han sido igual de transparentes en su cooperación. En algunos países, los gobiernos han establecido leyes específicas para abordar estos reclamos. Austria, por ejemplo, creó una comisión de restitución y devolvió importantes colecciones. Francia revisó los depósitos del Museo del Louvre y otros centros culturales. Alemania, por su parte, impulsó programas para investigar el origen de obras adquiridas durante el Tercer Reich. Pero el ritmo y la voluntad política han sido desiguales. En varios casos, las demandas han sido frenadas por tecnicismos legales o por falta de consenso. Más allá de lo material, la reparación histórica también incluyó gestos simbólicos. Monumentos, disculpas oficiales, días de conmemoración y programas educativos fueron parte de un esfuerzo más amplio por reconocer el daño causado. Alemania, especialmente, adoptó una política de memoria activa. Su Cancillería, su Parlamento y sus instituciones culturales asumieron la responsabilidad histórica de los crímenes nazis como parte de su identidad democrática. No todos los países siguieron este ejemplo.
Algunos optaron por el silencio, el olvido o la minimización. Otros, como Polonia o Hungría, enfrentaron controversias por sus leyes sobre restitución o por narrativas que relativizan la complicidad local en los crímenes. La memoria del Holocausto sigue siendo, en muchas partes de Europa, un campo de disputa ideológica, política y legal. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, los herederos de las víctimas continuaron litigando. A veces desde Estados Unidos, otras desde Israel o Europa. Bancos suizos, aseguradoras como Allianz, empresas industriales como Volkswagen o IG Farben fueron objeto de juicios colectivos. En algunos casos se lograron acuerdos multimillonarios que beneficiaron a sobrevivientes y a sus familias, pero en otros las batallas legales aún siguen abiertas. La reparación, sin embargo, no puede medirse solo en términos económicos. Para muchos sobrevivientes, el valor de recuperar un anillo, una fotografía, un cuadro familiar o el título de una propiedad perdida tenía un sentido profundamente emocional. Era una forma de restaurar la dignidad, de reconstruir el hilo roto de una vida que la barbarie había intentado borrar. Y al mismo tiempo era una advertencia: que el crimen no quede impune, que el despojo no se normalice, que la historia no se repita. A más de 80 años del Holocausto, el proceso de reparación continúa. Cada archivo que se abre, cada objeto que vuelve a sus dueños, cada verdad que se reconoce, constituye un pequeño acto de justicia. Es una lucha contra el olvido y un recordatorio de que el sufrimiento de millones no puede archivarse ni saldarse fácilmente. Arquitectura del recuerdo. La enorme tarea de construir espacios y monumentos dedicados a la memoria del Holocausto. Tras la devastación del Holocausto, cuando los campos de exterminio fueron liberados y los sobrevivientes comenzaron a relatar el horror vivido, surgió una necesidad urgente pero compleja: la obligación de recordar los terribles hechos cometidos por el nazismo. Se trataba de conmemorar lo irreparable, nombrar a los millones que ya no podían hablar y, de a poco, reconstruir no solo la vida judía, sino también la memoria colectiva de lo que había sido la Shoah. Esa tarea titánica fue asumida por los propios sobrevivientes, por las comunidades judías de todo el mundo, por investigadores, activistas, gobiernos y generaciones posteriores. En los primeros años de la posguerra, el duelo fue silencioso. Muchos sobrevivientes no hablaban, ya que el trauma era demasiado profundo. Algunos sintieron vergüenza y otros, sencillamente, culpa. En los países receptores, como Estados Unidos, Argentina, Israel o Canadá, el relato del Holocausto no era central. Se priorizó la integración, la reconstrucción, con el costo del olvido. Pero con el tiempo, la necesidad de contar y de no dejar que el mundo olvidara se impuso. El silencio dio paso a la palabra. La palabra dio paso a la memoria institucionalizada. Uno de los primeros lugares donde esta memoria se plasmó físicamente fue en Israel. Allí, en 1953, el gobierno fundó Yad Vashem, la institución oficial del Estado para la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Más que un museo, Yad Vashem es un vasto complejo de archivos, monumentos, jardines y espacios de documentación. Su misión va más allá del recuerdo. Investiga, recopila testimonios, educa, reconoce a los justos entre las naciones, es decir, aquellos no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante la guerra, y trabaja activamente para preservar la identidad de cada víctima, recuperando sus nombres, rostros e historias. Yad Vashem se convirtió en el epicentro mundial del recuerdo del Holocausto, pero no fue el único. A lo largo de los años surgieron museos, centros y monumentos en todos los continentes. En Estados Unidos, el United States Holocaust Memorial Museum, inaugurado en 1993 en Washington, D.C., se erigió como una institución clave en la educación y documentación del Holocausto. Sus exposiciones permanentes, su archivo, su rol pedagógico y sus investigaciones lo han convertido en una referencia internacional. En Europa, los antiguos campos de concentración y exterminio fueron transformados, en muchos casos, en sitios de memoria. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bergen-Belsen, Dachau. Todos fueron preservados como testigos materiales del horror. Miles de personas los visitan cada año, no como atracciones turísticas, sino como peregrinaciones de conciencia. Allí, el silencio y la crudeza de los restos,
como las siniestras cámaras de gas, las alambradas, los hornos crematorios y las pertenencias acumuladas, confrontan a la humanidad con su propia capacidad de destrucción. Además de estos sitios históricos, Europa erigió monumentos en sus principales capitales. En Berlín, el monumento a los judíos asesinados de Europa, diseñado por Peter Eisenman e inaugurado en 2005, ocupa una manzana entera cerca de la Puerta de Brandeburgo. Sus bloques de hormigón, dispuestos en un terreno ondulado, invitan a una experiencia de desorientación y recogimiento. Bajo tierra, un centro de documentación relata la tragedia con nombres, fechas y relatos personales. En París, Ámsterdam, Viena, Budapest, Varsovia y Praga, entre otras ciudades, también se levantaron placas, esculturas y memoriales. Incluso hay iniciativas comunitarias como las Stolperstein o Piedras del Tropiezo, pequeños adoquines dorados colocados frente a las casas donde vivieron víctimas del nazismo, con sus nombres y fechas de deportación o asesinato. Este gesto mínimo, impulsado por el artista alemán Günter Demnig, se ha expandido por decenas de países, convirtiendo las veredas en mapas silenciosos del genocidio. El recuerdo institucional también tomó forma a través de organizaciones. La Claims Conference, creada en 1951, no solo negoció reparaciones con Alemania, sino que financió programas educativos y de asistencia a sobrevivientes. El World Jewish Congress y el Congreso Judío Europeo han sido claves en promover la memoria del Holocausto en organismos internacionales. Organizaciones como AMCHA en Israel ofrecieron apoyo psicológico a los sobrevivientes y lo siguen haciendo con sus descendientes. La transmisión de la memoria también se volvió una responsabilidad intergeneracional. Los hijos y nietos de los sobrevivientes, la segunda y tercera generación, se hicieron cargo de la lucha por la memoria en muchos casos. Fundaron asociaciones, publicaron testimonios, realizaron películas y organizaron marchas. La memoria dejó de ser un peso individual para convertirse en una tarea colectiva. Uno de los rituales más importantes en este proceso es Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto, que se conmemora cada año en Israel y en numerosas comunidades judías del mundo. Durante ese día se encienden velas, se leen nombres y se hacen minutos de silencio. En Israel, una sirena nacional interrumpe el ritmo cotidiano durante 2 minutos. Todo se detiene, desde el tráfico hasta los paseos y los comercios. Durante esos 2 minutos, la nación entera se dedica a la tarea de recordar. La educación se volvió otro pilar fundamental. En muchos países se incorporaron contenidos sobre el Holocausto en los programas escolares. Se organizaron visitas a museos, encuentros con sobrevivientes, concursos literarios y jornadas de reflexión. Numerosos docentes se capacitaron en pedagogía de la memoria, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el antisemitismo. A pesar de estos esfuerzos, el desafío de la memoria sigue vigente. Los testigos están desapareciendo y la última generación de sobrevivientes vive sus últimos años. Con ellos se va también la experiencia directa, el relato en primera persona. Por eso se han realizado campañas para grabar sus testimonios, digitalizarlos y conservarlos para el futuro. Proyectos como el de la Shoah Foundation, impulsado por Steven Spielberg, han recogido decenas de miles de entrevistas en decenas de idiomas, creando un archivo audiovisual sin precedentes. La memoria del Holocausto también enfrenta amenazas, como la banalización, la negación, el revisionismo o el antisemitismo renovado. En algunos contextos, la historia es reescrita, minimizada o utilizada políticamente. Por eso los espacios de la memoria no son solo homenajes al pasado, también son trincheras del presente, son advertencias, son recordatorios de hasta dónde puede llegar el odio cuando se normaliza, cuando no se enfrenta. El Holocausto fue un punto de quiebre para la humanidad. La memoria de esa catástrofe no pertenece solo al pueblo judío, es un patrimonio universal. Por eso, en el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 27 de enero, el Día de la Liberación de Auschwitz, como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.
Cada año, representantes de todo el mundo se reúnen en Nueva York, en París, en Jerusalén y en múltiples ciudades para renovar el compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad humana. Los espacios de la memoria, las organizaciones judías, los libros, los testimonios, las ceremonias y los monumentos no borran el dolor, pero impiden que ese dolor sea negado. En un mundo en el que el olvido es una tentación constante, recordar es un acto de resistencia. Y cada nombre pronunciado, cada historia contada, cada flor depositada ante un muro, reafirma lo más elemental: la vida tiene valor, la memoria lo preserva,